Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta, Broadcasting Nacional en sus 730 de amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger, en este día informal, ¿no?, de los viernes. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Bien, vamos a proceder. También va a ser informal el desenvolvimiento porque sí, dejé el guión por la prisa en salir. Pero bueno, el punto obligado era la respuesta que dio el presidente Bush anoche en el discurso que presentó ante el Congreso de los Estados Unidos. El titular más descriptivo de esa participación es este que trae el periódico El Siglo. Esta forma, ¿no?, de titular creo que es la más fiel a la tónica del discurso. El discurso fue un discurso de ultimátum que a nuestro juicio entra en contradicción con declaraciones previas que habían hecho funcionarios como el secretario Colin Powell, secretario de Estado, y como el secretario de Defensa Rumsfeld, en horas antes del discurso, en declaraciones a los periódicos, a la prensa internacional, donde decían que el discurso iba a plantear no una declaración de guerra, sino un reclamo al pueblo de los Estados Unidos de que tuviera paciencia. Ya el propio presidente Bush había hecho declaraciones en ese tenor. Pero el discurso que nosotros escuchamos anoche tenía otra tónica. Y tiene además una característica, a nuestro juicio, preocupante. Y es que es una posición unilateral de los Estados Unidos de América frente a la agresión de la cual fue objeto. Indudablemente que Estados Unidos fue agredida en su territorio y fueron agredidos instituciones y entidades representativas y fue agredido el pueblo de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos tiene que salir al frente a esa agresión. Lo que pasa es que no sabe quién es el agresor. Y emprender una lucha sin tener identificado con toda claridad al agresor, creo que tú tienes ahí las informaciones donde dice que hay dudas sobre la identidad. Sí. Porque salieron incluso unas fotografías. Aquí está. Salieron incluso unas fotografías con nombres. Pero oiga lo que dice ahora esta información. Washington AFP. Los investigadores estadounidenses intentan determinar si los autores de los atentados del 11 de septiembre utilizaron documentos de identidad robados, en cuyo caso podrían complicarse los esfuerzos tendientes a establecer un vínculo entre ellos y el millonario de origen saudí Osama Bin Laden, indicaron el jueves varios medios de prensa norteamericanos. Las dudas sobre la identidad de una parte de los 19 piratas del aire comenzaron cuando al menos 5 hombres, cuyos nombres figuraban en la lista de secuestradores confeccionada por el FBI, aparecieron con vida en Arabia Saudita y Túnez, precisaron varios órganos de prensa. Según un alto funcionario estadounidense citado el jueves por el Washington Post y que se mantuvo en el anonimato, existen incertidumbres sobre los nombres de los terroristas publicados por el FBI. Existen dudas sobre la identidad de al menos algunos de ellos, dijo, citando a un responsable del Departamento de Justicia. El Chicago Tribune indicó por su parte que los nombres que figuran en la lista son la mejor información que teníamos, pero estamos investigando la eventualidad de que sus documentos de identidad hayan sido robados o falsificados. Al menos un diario árabe reveló esta semana que 2 de los saudíes cuyos nombres figuraban en la lista
están con vida, el primero en Arabia y el segundo en Túnez desde hace 9 meses. Entonces, uno de ellos, que se llama Al-Omari, señaló al diario que le habían robado su pasaporte Exacto. en 1995 en Denver, Colorado. Es decir, una operación de terrorismo como la que se ejecutó contra el Nueva York en el World Trade Center y contra el Pentágono, y con que el atentado que se frustró porque hubo un avión que cayó y probablemente iba dirigido a la Casa Blanca, fue algo muy planificado. Ya hemos dicho y sostenemos que ahí se ven incluso capacidades técnicas muy especializadas, como es la certidumbre que ellos tenían de que iban a alcanzar el colapso de las 2 torres, sin cuyo resultado todo aquello no hubiera tenido el impacto que ha tenido. Hay incluso una información gráfica muy dramática en el periódico El Expreso. Hágame, por favor, un close-up de esta imagen. Fíjense, esto que está aquí, que se ve en gris, son las torres que fueron demolidas. Lo que está en rojo, esto también está en vía de caerse. Lo que está en azul está afectado de tal manera que tendrá que ser demolido. Y después todo esto que se ve aquí, tendrá que ser objeto de reparación, y toda esta otra mancha marrón claro está llena de polvo. Observen todo el área que fue afectada por esa demolición o ese colapso de esas 2 torres y por la explosión. Entonces ellos tenían que estar muy ciertos de que ese iba a ser el resultado. ¿Cómo lo hicieron? Estudiando muy pormenorizadamente la estructura de las 2 torres para buscar sus puntos flacos y establecer cuál era la carga precisa que podía producir el resultado que se produjo, que fue que el combustible que venía en esos aviones, que estaban llenos y estaban acabados de arrancar de las respectivas terminales. Y para una ruta muy larga. Para una ruta a todo de máximo alcance. Exacto, a todo lo ancho del territorio de los Estados Unidos, porque iban para Los Ángeles, California. Bueno, con esa carga suficiente que había sido ya prevista, ellos sabían que iban a lograr, primero, un impacto de calor tal que pulverizara el hormigón. Usted sabe que el hormigón, con lo cual se hacen todas las obras que ustedes ven a su alrededor, es la mezcla del cemento que viene en polvo con otros agregados, la arena, y con agregados más gruesos, que es la granfa, o con la gravilla. Y eso junto con el acero, en este caso en la estructura del World Trade Center, son grandes perfiles de acero, son realmente estructuras de acero revestidas de hormigón. Pues bien, ese calor que ya se había calculado era para pulverizar el hormigón, y pulverizado el recubrimiento del acero, derretir las columnas de acero, que fue lo que se produjo y lo que determinó el colapso de esas estructuras. Que inicialmente yo decía, tiene que haber habido una carga complementaria en los cimientos, porque no entiendo cómo ese impacto pudo haber determinado el colapso. Pudo haber hecho una avería muy grande, pero no se veía de primera intención lo que realmente se produjo. Luego, cuando llegaron las explicaciones e incluso detalles técnicos de cómo estaba concebida la capacidad resistente de esas torres, uno entendió, y así lo entendí yo, que tiene que haber sido estudiado por especialistas. Entonces, todo este atentado fue debidamente pormenorizado en todos sus detalles y llevado adelante con mucho cuidado durante un tiempo largo, incluso suficiente para enviar gente para que se adiestraran los propios Estados Unidos en el manejo de esos aviones. Entonces, ¿cómo no se van a preocupar de robarse unos pasaportes para ir preparando la identidad falsa de la gente que tenían allí ya en proceso de capacitarse para ese acto horrible que se produjo? Entonces, todo eso hay que verlo con ese entendimiento, y además con un entendimiento adicional, que es que no se sabe si esa red fue un poco más allá, si todavía está el riesgo
de que se reproduzca en alguna forma algo, aunque sea parecido a ese desastre. Entonces, ese es el verdadero peligro que está de frente a la sociedad norteamericana y el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero el presidente hace un discurso, deja de lado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando está hablando ya prácticamente de una agresión a países. Porque no está hablando de ir a perseguir a Osama Bin Laden, sino que le dice a un país: usted me lo entrega y usted tiene un plazo y además esto no es negociable. Si usted no me lo entrega, yo voy a actuar. Antes se había producido una decisión de la OTAN en donde de una manera unánime la OTAN había decidido respaldar a Estados Unidos en el caso de que Estados Unidos tuviera que ir a una situación de guerra, bajo el principio de que una agresión a uno de ellos es una agresión a todos. Pero esa solidaridad, incluso estaba hablando el presidente Bush con el primer ministro británico obvió Tony todo Blair. Aquello y obvió hasta la coalición de naciones, es decir, ha tratado de sustraer de la ONU un grupo de naciones para que lo respalde. Y entonces, al mismo tiempo de estar diligenciando eso, pues al pronunciar el discurso también obvió a esas naciones, las dejó de lado, como usted mismo señaló, hasta la propia OTAN, y entonces tenía sentado al primer ministro inglés en esa locución. Para mi juicio, esa presentación del discurso y la forma en que lo pronunció, estaba diciendo que su actitud iba dirigida más hacia adentro que lo que iba a ser efectiva afuera. Indudablemente que él busca un impacto en el pueblo norteamericano que se siente muy frustrado, indignado, adolorido, con toda la razón, con toda y absoluta razón. Y él quería, pues, al mismo tiempo de hacer eso, fortalecer su imagen política hacia adentro y decirle al pueblo norteamericano que los Estados Unidos se podían manejar solitos sin necesidad de que nadie pudiera afianzar o apuntalar esas decisiones. Pero lo que hay que preocuparse de esto, Roger, y yo te llamé precisamente preocupado anoche cuando lo leí, que había una declaración diciendo, bueno, el presidente de los Estados Unidos, y lo declaró también creo que el secretario de Defensa, ordenó que todo avión comercial que se dirigiera a Washington y no obedeciera las instrucciones que se le dieran por radio, el piloto tenía instrucciones de derribarlo. Anteriormente se había dicho que los pilotos tenían la autorización, como que cada uno de los pilotos entonces tenía la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y yo recuerdo haberte comentado que eso había que interpretarlo no así, sino como que cada piloto militar de los Estados Unidos tenía la orden de que si un avión comercial no temperaba sus instrucciones, derribarlo. Entonces, decía ahí mismo el comentario de prensa que eso estaba en contra de toda regulación internacional. Así mismo es. Y el derecho aéreo internacional. Recuerden el caso de Cuba, de reciente ocurrencia. Un piloto militar, precisamente Cuba, en un momento en que los hermanos al rescate se lanzaban a una operación hacia Cuba, apoyando una decisión de orden político. Uno de ellos violó el espacio aéreo cubano y un MiG cubano le cayó detrás y pidió instrucciones de que si lo derribaba. Y bueno, le dieron la orden de derribarlo y lo derribó. Pues Cuba fue sancionada y fue sancionada por la Organización de Aviación Civil Internacional, por las Naciones Unidas, y económicamente tienen una sanción impuesta que podría ser justa o no, puesto que fue una provocación directa. En este caso, lo que yo quiero señalar es que la aviación... Pero aclárame este punto, que estamos hablando de la posibilidad de que se reproduzca lo que ya se ha hecho, es decir, que se tome por secuestro una aeronave con pasajeros, que por cierto ayer me decía el amigo Juan Antonio Hermúdez, que había su negocio son agencias de viajes, que había tenido la información de que
en estos dos atentados, fíjate que esto es otra faceta también que indica planificación, se habían comprado pasajes para dejarlos vacíos. O sea, los conspiradores Llenaron los aviones de... estaban llenos teóricamente, ¿verdad? Tampoco estaban vacíos para no evidenciar en lo que estaban. Pero de acuerdo con lo que se había verificado de las ventas, Estaban totalmente todo vendidos. estaba vendido y realmente no estaba lleno los aviones, gracias a Dios. Sí, Esas vidas no se perdieron. Pero se planificó de esa manera, es decir, ellos incluso para tener el ámbito suficiente de moverse y que no tuvieran de frente a una población demasiado grande que pudiera avasallarlos, ¿no? En una lucha cuerpo a cuerpo. Claro. Pero todo eso indica elementos de planificación. Pero bueno, volviendo al asunto, si vuelven a secuestrar un avión con pasajeros y ese avión representa una amenaza de repetir un acto parecido a eso. ¿Qué dicen las normas internacionales? Las normas internacionales dicen que frente a un hecho de esta naturaleza nunca es justificable que se derribe a un avión, porque dentro del avión van muchos inocentes. Pero al mismo tiempo señalan que si esa aeronave representa una amenaza mayor, por ejemplo, que lo secuestren y lo vayan a dirigir a un centro de población muy congestionado, el mismo Nueva York, o Chicago, o Washington, o cualquier otra capital. O como el World Trade Center. O el World Trade que Center. fueron 5.000 muertos. En ese caso sí podía entonces optarse por derribarlo, siempre y cuando pudiera esto significar evitar que se produjera el impacto mayor. Entonces una aritmética de la muerte. Es una ¿Cuántos ecuación, muertos hay de este lado? Y el cuántos había piloto de que este vaya lado? a ejecutar esa operación va a tener que tomar una decisión muy compleja en un momento y muy rápida en un momento. Vamos a poner otro determinado. caso hipotético. El avión que cayó en Pittsburgh, aparentemente, fue la reacción de los propios reacción de pasajeros. los mismos pasajeros que tomaron el control del avión y evitaron que lo llevaran hasta donde ellos iban. el destino que Ese avión iba para la Casa Blanca, aparentemente. Parece evidentemente que sí. ¿Cuántos muertos iba a ocasionar en la Casa Blanca? Bueno, en la Casa Blanca el objetivo hubiese sido entonces exclusivamente político, porque no está densamente poblada. Y No, el yo lo área que te sí- pregunto en función de las reglas internacionales. O sea, ese avión dirigido a la Casa Blanca, ¿va a jugar también la aritmética de la muerte? ¿Cuántos muertos hay fíjate, aquí? ¿Cuántos muertos hay allá? La Casa Blanca, el Pentágono, las bases militares y muchas otras instalaciones como las usinas nucleares y otros centros neurálgicos de los países, de la estrategia económica y militar de los países, están protegidos por lo que se llama una zona prohibida. Se toma un radio de 5, 10, 15 o 20 millas a partir de un punto determinado y se hace un círculo. El Pentágono tiene esa zona prohibida, la Casa Blanca pero también. entonces, ¿qué dice la Si se viola esa zona prohibida, lo primero que se hace es una advertencia y en segundo lugar ya no se espera la segunda ocasión, sino que se derriba la aeronave, aunque sea civil, aunque esté llena de pasajeros. Entonces, en el caso de que... Inminente de que haya un haciendo una hipótesis de que el avión que cayó, porque los pasajeros lograron abortar el atentado, pero que iba dirigido a la Casa Blanca, esos pasajeros estaban condenados. Absolutamente, de una u Tan otra pronto manera. fueran De una u otra manera. interceptados por alguna... Y había unas aeronaves que estaban volando, Sí, aparentemente ya sí. llegaron tarde. Llegaron tarde. ¿Verdad? Inclusive llegaron tarde al World Trade Center. Al World Trade Hubo Center. una que llegó tarde como 15 minutos, o 10 minutos, 12 minutos. Y esa misma escuadrilla se había dirigido entonces hacia los otros objetivos que ya se habían identificado que eran ¿Y objetivos cómo claros dejaron también, llegar el ¿verdad? del Pentágono? Bueno, el del Pentágono ya había iniciado toda su... Es más, ya estaba próximo, porque el del Pentágono fue mucho primero que el que cayó en Pittsburgh, en Pensilvania. De acuerdo, pero estos aviones llegaron tarde para el World Trade Center, Sí. pero no interceptaron el que iba No para el pudieron Pentágono. llegar a tiempo tampoco a los otros dos. Entonces ha habido un fallo ahí. Indudablemente que los militares van a tener que corregir muchos procedimientos con respecto a esas emergencias. Y van a tener que hablar no inglés, en este caso hablarán chino. En este momento los jefes de esas operaciones están sentados allí en el mismo Pentágono
hablando un idioma extraño, Sí. con los jefes militares de muchas estrellas, como 18 estrellas. Vamos a oír lo que dijo el general retirado y actual secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, en el día de ayer, tarde, antes de que hablara el presidente Bush. Dijo, esto no se va a resolver ni en un día, ni en una semana. Será una campaña larga, dijo el secretario de Estado Colin Powell, general retirado y héroe de la guerra del Golfo Pérsico, mientras que el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, aseguró que la guerra antiséptica con este enemigo no funcionará. ¿Cómo tú interpretas el término antiséptico? Bueno, operaciones quirúrgicas que se van a introducir en base a secreticidad y también de comando, que van a eliminar uno que otro líder que ellos hayan identificado, entre comillas, como líder de una facción o de la otra, y que el jefe del Hezbollah, se lo tiraron y el otro, y así sucesivamente. Entonces esas operaciones podrían durar un tiempo indefinido, indudablemente, pero el secretario el término antiséptico es que yo quiero que tú me interpretes. Bueno, el término antiséptico yo lo interpreto de la siguiente forma: es que esas personas son perjudiciales a los intereses de los Estados Unidos desde todo punto de vista. Que son infecciosos. Y son Pues son contaminantes. déjame decirte mi interpretación. Para mí es lo que está diciendo es que esta es una guerra que no la vamos a librar de acuerdo con libritos. Sí, tiene esa Y hay que connotación recordar, y lo comentamos aquí, que lo primero que había hecho el gobierno de los Estados Unidos era pedir al Congreso dos cosas. Eliminar la restricción de matar a jefes de estados extranjeros y líderes extranjeros. Cosa que está vigente como un acto ilegal, pero que no quiere decir que no se haya seguido haciendo a partir de que subió al poder John Kennedy y después que se descubrieron una serie de cosas que habían estado haciendo en los servicios secretos de los Estados Unidos contra líderes mundiales. Pidieron entonces que se quitara esa restricción de matar a jefes de Estado y líderes mundiales. Ellos quieren que se legitimice eso. Y también pidieron que se le autorizara a interceptar todas las comunicaciones, que quiere decir legitimen lo que hemos estado haciendo, porque la tecnología que ya tiene a su disposición la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, definitivamente que les permite interceptar cualquier comunicación, y hasta películas hemos visto sobre eso, ¿no? De la capacidad que ellos tienen. Entonces, yo creo que a eso es que se refería él. Es decir, esta es una guerra que nosotros no la vamos a librar de acuerdo a los libros de estrategia de una guerra convencional, y eso indica que Estados Unidos ha entendido que no está frente a un enemigo convencional, que no le está peleando tampoco en una guerra convencional o métodos convencionales de guerra. Sí. ¿Por qué? Porque le está haciendo terrorismo, y recuerda que nosotros comentábamos que había, guardando distancia, una similitud de cuando Máximo Gómez se fue a Cuba a pelear con los cubanos para su independencia frente a España, y Máximo Gómez tenía atosigado al ejército español con su táctica de guerrilla, porque el ejército Que era una español modalidad completamente desconocida, novedosa. ¿verdad? Entonces el ejército español, formado para librar una batalla a campo abierto con un enemigo, se encontraba que lo estaban emboscando donde quiera, ¿no? Entonces eso mismo le pasó al ejército norteamericano en Vietnam. Es decir, fue a librar una guerra convencional y se encontró con métodos no convencionales de guerra. Entonces tuvieron que adiestrar unidades especiales para ir a aprender a librar una Pero que guerra. tampoco dio resultado. Que tampoco pudieron. A eso le pasó a los rusos en Afganistán también, que fueron convencionalmente a combatir una guerra de guerrilla y tampoco le dio resultado. No, pero aunque hay elementos extraños también en lo que se llama Afganistán, bueno, como lo había en la de Vietnam. Lo que me refería yo es que Estados Unidos, comprendiendo la naturaleza de la guerra de Vietnam, entonces comenzó a adiestrar unidades especiales de combate en guerra de guerrilla, y ahí comenzó a cambiar un poco el concepto de la organización militar, pero de todos modos tampoco pudo tener el triunfo, o sea, ganó o perdió Estados Unidos la guerra de Vietnam, peleando contra gente que estaba defendiendo su suelo
contra soldados que en la mayor parte de los casos estaban siendo reclutados por la fuerza y que se enviaban a pelear a algún lugar que ellos ni sabían dónde quedaba en la geografía del mundo. Ni el por qué. Mucho menos el por qué. Pero fíjate. Por cierto, ¿tú sabes el por qué? Bueno, de acuerdo con lo que proclamaba el presidente Nixon, era el efecto dominó. El por qué, porque sabemos que hay una reserva de ciertas cosas en ese territorio. Bueno, es decir, hay una razón económica. Una reserva, hay reserva de petróleo, sí, que era lo que estaba determinando la presencia de Francia, porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que los aliados se repartieron el petróleo del Medio Oriente, Indochina, dejaron a Francia fuera de la jugada. Y Francia, que había construido el canal de Suez, tuvo que irse a buscar el petróleo de Indochina y a pelear con los indochinos o los vietnamitas. Que son los vietnamitas, camboyanos y laosianos. Y 30 años después perdieron la guerra. Y cuando ellos se retiraron, entonces vino Estados Unidos a intervenir por el petróleo que todavía está ahí. Y tú sabes a quién le dieron los vietnamitas la primera concesión de su petróleo. A Francia. A Francia. ¿Y la segunda? A Rusia debe haber sido. No, fue a Japón, a Mitsubishi. Bueno. La tercera fue a un consorcio que tenía un componente soviético. Sí, ahí fue que me confundí. Sí, pero realmente esas son las cosas que no se saben y todavía hay veteranos de la guerra de Vietnam que están muriendo en los Estados Unidos porque le echaron encima el agente naranja, que es un defoliador. Y eso es una barbaridad. Eso no lo han investigado nunca en los Estados Unidos. Para determinar, han evadido las consecuencias. Pero para determinar ante el pueblo de los Estados Unidos quién fue el responsable de dar una orden tan bárbara como esa. Bueno, y esos veteranos de su propia tropa que están muriendo ahí en los Estados Unidos de cáncer, no saben por qué los enviaron a pelear a Vietnam. Porque eso fue un problema de petróleo. Así es. Y tú podrás decir, bueno, es un asunto estratégico, el petróleo es estratégico. Bueno, si es estratégico, entonces habrá que buscarse una regla mundial para que ese material estratégico no produzca guerra, porque por lo visto el petróleo ha ocasionado muchas guerras. Pero quiero señalar otro aspecto. Usted muy bien apuntaba al asunto de cómo Máximo Gómez, en una forma inventiva, creó una nueva modalidad de combate, imaginativa, una nueva modalidad de combate que fue la guerra de guerrilla, a la que no estaba de ninguna manera, ni podía adaptarse el ejército convencional de la época. Entonces, venimos precisamente dando esos pasos en la manera de tratar de defender los intereses cada país dentro de sus condiciones y limitaciones económicas, de defenderse de las potencias. Y ya lo señalamos que también vino otra modalidad de esa guerra de guerrilla aplicada en Vietnam y otra parecida en el propio Afganistán. Pero ahora viene una diferente, más difusa, más difícil de determinar dónde está el enemigo, cuál es el blanco, que es el terrorismo. Bueno, pero además decíamos que en los dos casos de terrorismo, porque viendo los antecedentes, tenemos Oklahoma, que eso fue una cosa horrorosa, ¿no? ¿Y qué sucedió en Oklahoma? Bueno, que un señor norteamericano neto, ex soldado, precisamente muy condecorado de la operación Tormenta del Desierto, determinó que para reivindicar y vengar la muerte del grupo que fue aniquilado en el sitio de Waco, en Texas, por contingentes del FBI, de otros organismos de seguridad de los Estados Unidos, en una cosa que se ha investigado y que se ha quedado un poco difuso, pero que apunta a que hubo una orden de producir ahí un genocidio. Ahí se mataron hombres, mujeres y niños y se exterminaron con un incendio horroroso que se negaba que se habían utilizado ciertas armas y luego se ha evidenciado que sí se usaron. Y parece que eso generó una reacción tal en la psiquis de este muchacho o de otras unidades de esa misma vertiente de milicia armada que existe en los 50 estados de la Unión, excepto Hawái. Bueno, Hawái es el 51, no hay milicia, pero en todos los 50 demás estados existen milicias. Y este señor McVeigh produce ese horroroso hecho de Oklahoma City y era un norteamericano. Y eso es un acto de terror y eso lo pueden producir otros norteamericanos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos.
Pues bien, volviendo al clima o por lo menos a la ambientación que existía antes del discurso. Por ejemplo, aquí están estas declaraciones de la asesora en seguridad nacional, ¿no? Sí. Que por cierto nosotros nos preguntábamos cuáles eran sus antecedentes para estar en ese cargo. Background que tenía para ostentar. Condoleezza Rice. Y nuestra pregunta sobre estas calificaciones se debe a que ese es el cargo de máxima responsabilidad sobre la seguridad interna de los Estados Unidos en este momento. Ese cargo está por encima de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que como se evidenció en el libro que yo traje, ya ha dejado requete chiquitica a la CIA y al FBI. Entonces, en la cabeza de esa organización es el asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, en este caso asesora, es una mujer que se llama Condoleezza Rice, que es de raza negra, por cierto. African American, como dice. Ahora, dice ella, hablando del discurso que iba a pronunciar el presidente, este no será un discurso para anunciar una acción militar. El presidente ha dejado en claro que pretende ser paciente, que va a estudiar sus alternativas y que va a buscar formas de funcionar efectivamente dentro de todo lo que hagamos. Y ahora nos hemos embarcado en una larga campaña, dijo el miércoles la asesora en Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. El discurso del presidente fue todo lo contrario a lo que ella dijo. Bueno, lo primero que hizo fue, como hemos dicho ya, que planteó una posición de Estados Unidos al margen de todo lo demás. Y que por eso yo citaba el asunto de vulnerar las normas internacionales sobre seguridad aérea. El Consejo de Seguridad. ¿Verdad? Que tú aclaraste, porque ya vimos que hay objetivos que tienen un estatus especial. Circunstancia. Pero no puede darse esa orden de derribar un avión con respecto a cualquier otro objetivo que no esté protegido por esa condición de objetivo estratégico. Pero ahora Estados Unidos también, en el discurso del presidente por lo menos, toma una posición unilateral, deja de lado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deja de lado a sus aliados de la OTAN, que estaban dispuestos a actuar junto con Estados Unidos. Y aunque tenía de invitado en la sesión del Congreso al primer ministro de Gran Bretaña, que fue objeto de una gran ovación, el presidente habló de la acción unilateral de Estados Unidos y le dio un plazo como Estado a Estado a Afganistán y le dijo, entrégueme a ese fulano o aténgase a las consecuencias. O sea, realmente por eso leí el titular del periódico El Siglo, que es el que más se acoge a lo que él hizo. Fue un ultimátum. Eso fue un ultimátum. Bush da ultimátum a Afganistán. Eso fue lo que él hizo. Ahora bien, ¿qué va a pasar? En realidad, no lo sabemos. Si Estados Unidos está sometido a los riesgos que hemos examinado, y decíamos que hay una vertiente de terrorismo en manos norteamericanas. Correcto. Muy bien. Pero del otro lado tenemos terroristas extranjeros que han infiltrado a los Estados Unidos, pero ambos, extranjeros y nacionales, representan un peligro interno. ¿Por qué? Porque están en el territorio norteamericano. Y no es una agresión que va a venir de fuera. Y no es un vuelo, fíjate que tú mismo lo señalaste, que se ocuparon de interceptar un vuelo nacional desde un aeropuerto de Estados Unidos hacia otro aeropuerto de Estados Unidos para evitar que el asunto fuera y dirigido hacia afuera. Y para también tener mayor cantidad de combustible. Bueno, y para crear la confusión, porque es un acto de terrorismo interno en los Estados Unidos que bien pudo venir de, como se ha señalado, Bin Laden o cualquier otra organización terrorista, ¿cómo se llama? Al-Qaeda, o qué sé yo. Al-Qaeda. Al-Qaeda. O cualquier otra organización terrorista, en este caso es la de Bin Laden. Pero ¿qué resulta? Que Bin Laden fue un hombre de la CIA. Y entonces, y queda la duda entonces, y obedeciendo a qué actuó Bin Laden, a su convicción religiosa o tenía otro propósito. Entonces todo eso fue premeditadamente hecho para dejar todo así, esta misma duda. Tú tienes un artículo ahí que me parece que refleja algo. Sí,
la clase intelectual norteamericana, y muy en particular, desde luego, encabezada por la clase académica de Nueva York, ha tomado ya su posición y ha hecho sus análisis y ha llegado a sus conclusiones. Entonces comienza a difundir y a divulgar, así como los medios escritos de los Estados Unidos más poderosos, el New York Times, el Post, esos dos órganos han sido siempre señalados como los más destacados. Comienzan ya a plantear ciertas observaciones y ciertas posiciones, cuestionando y más bien haciendo meditar un aspecto que no se detiene ni se observa en la conducta del gobierno norteamericano, que ha reaccionado a la manera de que va a confrontar, como dijimos, un adversario clásico, ¿no? Y no solo esto, sino que ha obviado la verdadera razón, la que podrían ser las verdaderas razones por lo cual esto ha acontecido, que es ¿por qué ocurrió? Entonces, dice aquí que uno en un artículo, un análisis que hace Susan Sontag de la revista New Yorker, que comienza cuestionando precisamente qué pudo haber motivado un acto de tal magnitud, de tal perversidad. ¿Cómo puede un ser humano o un grupo de seres humanos durante tanto tiempo albergar tanto odio para que meticulosamente diseñaran aquella acción, ¿no? Entonces ahí es donde hay que determinar si hay que enfocar la solución del problema y no de que vamos entonces a crear un nuevo villano y entonces vamos a dividir ahora el mundo en dos, en un grupo de naciones que son terroristas y otro grupo de naciones que no lo son, encabezadas por nosotros. Pero mira, viendo la tónica del reportaje, Roger, acuérdate que también se había anunciado que iba a haber una restricción a los medios. Es decir, que una de las características de la situación que viene es que se va a restringir el rol de la prensa y de los medios de comunicación. Entonces, eso no ha caído nada bien. Entonces, eso ha generado una preocupación. Es una de las libertades más respetadas. Bueno, pero además para saber la verdad. Para saber la verdad, por eso. Acuérdate que también nosotros le decíamos al gobierno de los Estados Unidos, frente a las primeras horas de esta agresión, busquen la verdad. Exacto. No nos fabriquen la verdad. Busquen la verdad. Porque si nos fabrican la verdad, al fin y al cabo, en algún momento más corto o más largo, vamos a saber la verdad y entonces será peor. Entonces, fíjate lo que está sucediendo aquí. Dice, el control informativo en el país que se congratula más por sus libertades, tiene molestos a intelectuales, estudiantes y profesores universitarios, así como a profesionales neoyorquinos, que no se tragan, oigan bien, no se tragan lo que les vende la televisión y empiezan a buscar explicaciones en la política exterior de Estados Unidos. Ahí está la respuesta. Ya ellos han dado en el blanco con el cuestionamiento, porque el asunto viene de atrás, es decir, de la historia de comportamiento de los Estados Unidos en esa región, y entonces la reacción que ha creado aquel comportamiento que ha dado estos resultados. Pero también está señalando una preocupación de que si me restringen el acceso de los medios informativos, eso a lo interno, a los hechos, es decir, a los lugares y a donde están aconteciendo los hechos, para que resplandezca la verdad, para que se sepa la verdad de lo que está sucediendo, entonces vamos a estar todos nosotros a expensas de lo que se nos quiera decir que ha pasado, en lugar de saber lo que sucedió. Sí, entonces el pueblo y la sociedad norteamericana, y fíjate, esto es muy delicado, porque esa es una sociedad, y acuérdense que aquí le leí yo las frases del discurso de Dwight Eisenhower, haciendo una advertencia. Una advertencia al pueblo de los Estados Unidos de que se cuidara de mantener muy bien verificados y balanceados
el esfuerzo de guerra, en aquel momento en que él hablaba, con sus medios pacíficos y su libertad, para que ambos pudieran convivir, diciendo, si ustedes no mantienen ese equilibrio, lo más probable es que perezca la libertad. Entonces ahí termina su discurso, haciendo una premonición peligrosa para una sociedad que tiene como estandarte principal que es la cabeza del mundo libre. Entonces, el peligro en la sociedad de los Estados Unidos es que para ser el líder que es, la única gran potencia bélica del mundo, sujeta entonces a que es una sociedad transparente, abierta y que todo se debe saber. Entonces ahí hay una contradicción inherente, sobre todo si ese poder se utiliza para doblegar voluntades, para manipular, obligar, ¿verdad? ¿No? Y imponer. Entonces está usando el uso de la fuerza. Pasa exactamente lo mismo que lo que hemos explicado aquí, que sucede con un gobierno en nuestras latitudes, que sale de unas elecciones, sube con el voto masivo, probablemente del pueblo, que cree en el mensaje que se le ha dado, y cuando se encarama, en lugar de gobernar para sus gobernados y con el consenso de sus gobernados, porque lo que está haciendo tiene la aceptación de todo el que votó por él, o incluso del que no votó por él, pero todo el mundo se siente que está siendo beneficiado por esa gestión de gobierno, entonces está gobernando con el consenso de sus gobernados. Pero si comienza a crear con su acción de gobierno una reacción de que todo el mundo se siente que está siendo perjudicado, y si además eso es contrario a lo que ofertó, o diferente a lo que ofertó, y hasta cierto punto llegar a ser lo contrario de lo que se ofertó, entonces ¿qué es lo que va a encontrar? Resistencia. Entonces, ¿qué va a hacer ese gobierno? ¿Le va a imponer al pueblo su política porque el pueblo no la acepta, porque le perjudica y le hace daño? Entonces va a tener que usar las Fuerzas Armadas y la policía para imponer su política por encima de la cabeza y por encima de la voluntad de la gente. ¿Eso es un gobierno democrático? Deja de ser un gobierno democrático en la medida en que pierde el consenso de su gobernado. Eso le está pasando a los Estados Unidos. Sí, va hipersensible a la los crítica. Estados Unidos también, teniendo entonces el rol del gran gendarme del planeta. ¿Para qué? Para imponer cosas. Si impone cosas que son rechazadas por los pueblos, entonces está cayendo en la misma situación, claro, de tener reacciones del otro lado. Estos dos parrafitos son muy importantes y lo voy a leer brevemente. Dice, el patriotismo incitado por el dolor y la rabia, es decir, las reacciones a que nos referimos, es impulsado aún más por el tratamiento informativo de los medios de comunicación, pero muy particularmente por la televisión, porque más adelante lo analiza. Dice, por los medios que han ayudado a aglutinar a los Estados Unidos alrededor del presidente George Bush. Y dice bien, es muy común en Estados Unidos que en las crisis nunca analicen los antecedentes. Lo mismo ocurre con las recesiones económicas que parece que caen del cielo, las crisis y las recesiones económicas. No, son un resultado, son un producto y consecuencias de actitudes y acciones anteriores. Decían los... Perdóname, pero oye lo que sigue. Ajá, que la sensación de que el gobierno guarda muchos secretos es latente entre muchos neoyorquinos que intentan reconstruir el rompecabezas para aclarar las causas de la masacre. Son los que están haciendo el cuestionamiento. Diarios como The New York Times o The Nation, así como las cadenas públicas de televisión y radio, empiezan a dar algunas claves del papel de Estados Unidos y la CIA en Oriente Medio durante la Guerra Fría para luchar contra el comunismo. Así es. Entonces, espérate, que quiero llegar aquí. Hubo una campaña por el medio más efectivo y más que me comí esto. También hablan del apoyo financiero estadounidense al régimen de los talibán y al propio Osama Bin Laden. Claro. Le están ahora... le han lanzado una campaña previo al discurso del presidente Bush, que ya anoche pronunció, y era para apuntalar ese discurso. A eso era que quería llegar. De que esas culturas y esos pueblos del Medio Oriente, atrasados, incivilizados en lo que a civilización respecta, conocida por Occidente, es lo que quieren y tienen y envidian de los Estados Unidos es sus libertades, su democracia, su
su estándar de vida, es decir, que los norteamericanos de Way of Life tienen una casa, tienen 2 carros, tienen televisión, tienen... Y yo quiero decirles que a mi modo humilde de percibir las cosas, a esos pueblos y a esa cultura no les interesa absolutamente nada de eso. Lo único que les interesa a ellos, y a eso es que se dirige este artículo diciendo, busquen el asunto en el pasado, a nuestra conducta, porque atentamos contra la civilización de ellos, de su modo de vida de ellos. Ellos son unos pueblos primitivos que no les interesa si tienen televisión. A veces no les interesa siquiera si tienen agua y luz. No les interesa tener 2 carros, 2 vehículos, o 3 en una marquesina, una vivienda muy lujosa, muy confortable, muy cómoda con aire acondicionado. No les interesa absolutamente nada de eso. Sencillamente les interesa que les dejen y les respeten sus creencias y su cultura, que no les pisen sus templos, que no les violen sus territorios sagrados como ellos tienen Arabia Saudita, por ejemplo, porque ahí se encuentra la Meca y Medina, donde Mahoma oró, y entonces para ellos todo ese territorio es sagrado y ha sido violentado, ha sido violado por las botas extranjeras que le ha permitido el gobierno de Arabia Saudita, por ejemplo, a los norteamericanos y a otras tropas de otros países. Oye, este otro pedacito de este muy interesante reportaje. Dice, los ejecutivos de los canales de televisión asumen que los telespectadores no quieren saber el porqué, pero son ellos los que no quieren realmente informar a la audiencia como medida de protección, precisó Raiken. Este académico recordó la célebre frase de A.G. Lieberman de que la libertad de prensa solo la ejercen los propietarios de la prensa. Y la parafraseó diciendo que la libertad de un país es ejercida solo por los que gobiernan el país. Estos son comentarios muy críticos. Oigan esto, ataque contra América y la nueva guerra son términos acuñados en los medios informativos y según Raiken es producto del periodismo sensacionalista que hace subir audiencias y comprar diarios. Para otros, como la profesora de la Universidad de Barnard, Isolina Ballesteros, este tipo de titulares minimiza la gravedad de los acontecimientos, al igual que el nombre de justicia infinita con el que el Pentágono ha denominado esta campaña a la operación militar. Y por ahí le entra al presidente Bush, ¿no? Semejándolo al estilo cowboy de John Wayne, etc. Realmente hay sectores que tienen una actitud muy agresiva contra el presidente de los Estados Unidos. Pero ciertamente lo que hay en el fondo es que la sociedad de los Estados Unidos siente que hay cosas que no se le informan. Y lo único que puede evitar que los Estados Unidos pasen de ser una democracia a ser una dictadura es que el pueblo norteamericano mantenga la capacidad de saber la verdad. La responsabilidad fundamental de esa diferencia está en la prensa de los Estados Unidos. La prensa de los Estados Unidos, incluso la vocación profesional de los periodistas norteamericanos, de buscar la verdad. Y ustedes ven que los periodistas se matan buscando y disputándose cómo llegar a las fuentes de información y llegar a sus medios y lograr que sus medios sean los primeros de informar los elementos de evidencia, las verdades que ellos puedan haber podido establecer sobre cualquier acontecimiento, sea pequeño o sea grande. Muy investigativos que son. Pero eso es lo que mantiene a la sociedad de Estados Unidos libre. El día que se cercene ese fluir de la verdad hacia el gran pueblo de los Estados Unidos, con el cual no tenemos ninguna diferencia, porque también como nosotros los latinoamericanos sufren y padecen los efectos de la plutocracia que les desgobierna a ellos y a nosotros. El día que desaparezca la libertad de prensa, vamos a ver problemas muy serios en la sociedad de los Estados Unidos. Y esa es una vertiente peligrosa de descomposición interna que está ahí. De otra manera no se puede explicar que en 50 de los 51 estados de la Unión existan milicias organizadas y armadas cuya vocación es anti-Washington.
Esta es una realidad, Roger. Desde luego, este es un artículo que no tiene desperdicio. creo que cae en Muy- algunos casos, ¿verdad?, en una posición muy agresiva al presidente de los Estados Unidos. Se ve ahora en este momento así, pero con el tiempo ese artículo va a adquirir mayor vigencia y mayor preponderancia. Ahora aquí al final del artículo creo que está una reflexión importante desde el punto de vista del que nosotros analizábamos. Dice, la palabra guerra usada por Bush y por los medios es técnicamente errónea, según el escritor Alan Charney, quien aboga por una coalición policial y no militar a nivel internacional Contra el terror. para extirpar la trama terrorista islámica. Hemos creado un monstruo y se ha revertido contra nosotros como un efecto boomerang. Es una trama muy compleja con aliados de Estados Unidos como Arabia Saudí que pueden estar implicados, por lo que el gobierno estadounidense debe ser muy cauteloso para no provocar más inestabilidad. No tiene desperdicio este artículo. Nos han hecho señas de que se nos ha terminado el tiempo, nos despedimos por esta semana. Volveremos la semana entrante, el próximo lunes, si así Dios lo permite, con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ogando, aquí estaremos el próximo lunes. Gracias. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.